2. 2 días hacía que el matrimonio de Urroa se hallaba de regreso en París, y el periodista había reanudado ya sus antiguas tareas, en espera de poder dejar los ecos y asumir definitivamente las funciones de Forestier, consagrándose por entero a la política. Aquella noche, a la hora de la cena, subía a la escalera de la casa de su antecesor, con el corazón contento y el deseo ardiente de abrazar a su mujer, cuyo encanto físico e insensible ascendiente lo tenían completamente subyugado. Al pasar frente a un puesto de flores en la calle de Notre-Dame de Lorette, había tenido la idea de comprar para ella un gran manojo de rosas apenas abiertas, de deliciosos pimpollos perfumados. Al llegar a cada piso mirábase complacido en el gran espejo del descansillo, rememorando su primera entrada en la casa. Tuvo que tocar el timbre pues había olvidado la llave, y abrió el criado de siempre que había conservado por consejo de Magdalena. ¿Ha llegado la señora?, preguntó Duroy. Sí, señor. Al atravesar el comedor le sorprendió ver en la mesa 3 cubiertos, pero mayor fue su sorpresa cuando al mirar hacia el salón, cuya cortina estaba levantada, vio que Magdalena colocaba sobre la chimenea un florero con un ramo de rosas exactamente igual al suyo. Se sintió contrariado, molesto, como si le hubieran robado su idea, su amable atención y todo el placer que se prometía. ¿Has invitado a alguien?, preguntó al entrar. Sí y no, repuso ella sin volverse, mientras seguía arreglando sus flores. El conde de Baudrec, mi viejo amigo, tenía la costumbre de cenar con nosotros todos los lunes y vendrá hoy, como siempre. Ah, muy bien, murmuró él. Parado detrás de ella, no sabía qué hacer con sus rosas. Hubiera querido de primera intención ocultarlas, arrojarlas en cualquier parte. Se contuvo, sin embargo, y dijo al cabo de una breve vacilación: Toma, te he traído estas rosas. Magdalena se volvió vivamente sonriendo. Oh, qué bien, te agradezco que hayas sido tan gentil, y le ofreció sus brazos y sus labios en un impulso tan espontáneo que se sintió consolado. Magdalena tomó las flores y luego de aspirarlas con fruición las colocó en un florero vacío que puso frente al otro, hecho lo cual, y estudiado el efecto, exclamó alegre y satisfecha: Perfecto, nunca ha estado mi chimenea tan bien adornada. Y casi enseguida agregó con aire de convicción: Ya verás qué agradable es Baudrec. No tardarán en hacerse íntimos, estoy segura. Un toque de timbre anunció la llegada del conde, que entró tranquilamente, como en su casa. Después de besar galantemente la mano de la dueña, se volvió al marido y le tendió cordialmente la suya. ¿Cómo está usted, mi estimado Duroy? No tenía ya la rigidez y afectada gravedad de antes, sino por el contrario una afable llaneza, indicio claro de que la situación había cambiado. El periodista, sorprendido, trató de extremar su amabilidad para ponerse a tono con el visitante. Al cabo de 5 minutos cualquiera hubiera pensado que se conocían y se adoraban desde hacía 10 años. Al verlos en tal disposición, Magdalena, radiante de felicidad, dijo: Sigan ustedes charlando mientras yo doy un vistazo a mi cocina, y se marchó, llevándose la mirada de los 2 hombres. Cuando volvió, los encontró hablando de teatro, con motivo de una obra nueva, y tan completamente de acuerdo que se leía en sus ojos la certeza de una rápida amistad fundada en esa absoluta coincidencia de ideas. La comida, íntima y cordial, fue deliciosa. Tan a gusto se sentía el conde en el nuevo hogar que prolongó su visita hasta una hora muy avanzada. Cuando se hubo marchado, Magdalena dijo a su marido: ¿Verdad que es perfecto? Cuanto más lo conoce uno, más lo aprecia. Es un amigo seguro y leal, lo que se llama un buen amigo, ¿ah? Sin él... No terminó de decir su pensamiento. Sí, repuso el marido, es muy agradable. Creo que nos llevaremos muy bien. Ella cambió de tema. Ah, me olvidaba. Tenemos que trabajar antes de acostarnos. Con la llegada de Baudrec no atiné a decírtelo. Hay noticias de Marruecos, noticias graves. Me las ha dado esta tarde, a último momento, Laroche-Mathieu, el diputado y futuro ministro. Tenemos que hacer un artículo extenso, sensacional. Tengo datos, cifras. Hay que hacerlo ahora mismo. Toma la lámpara. Duroy la obedeció y pasaron al gabinete de trabajo. Los mismos libros se alineaban en la biblioteca, sobre cuya repisa se veían los 3 vasos comprados por Forestier en el Golfo Juan, la víspera de su muerte. Debajo de la mesa, el felpudo del finado esperaba a los pies de Duroy, quien, una vez que se hubo sentado, tomó una lapicera de marfil, un poco roída en la punta, por los dientes de su primitivo dueño. Magdalena se apoyó en la chimenea y luego de encender un cigarrillo contó las noticias y expuso sus ideas y el plan del artículo que tenía pensado. Duroy la escuchaba con atención, garabateando notas, y cuando ella terminó le hizo algunas objeciones y expresó sus puntos de vista, desarrollando a su vez no ya el plan de un artículo, sino de una campaña contra el ministerio. El artículo proyectado sería el comienzo del ataque. Magdalena había dejado de fumar, tal era su interés, y tan lejos veía siguiendo el pensamiento de su marido.
Sí, eso es, murmuraba de tanto en tanto. Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Muy bien, muy bien. Y una vez que hubo él terminado de hablar, le dijo, perfectamente, ahora manos a la obra, hay que escribir todo eso. Pero Duroy al comienzo le era siempre difícil. Buscaba y rebuscaba las palabras, esforzándose en vano por salir del paso. Acercóse entonces ella y muy bajito, inclinando sobre su hombro, comenzó a soplarle sus frases al oído. Eso es lo que querías decir, ¿verdad? Le preguntaba de cuando en cuando. Sí, eso mismo, respondía él. Magdalena se hería al presidente del consejo con agudos rasgos de ingenio, con venenosas insidias de mujer, mezclando de una manera tan pintoresca y hábil las alusiones irónicas a su persona y a su política que al par que promovía la risa, interesaba por la exactitud de sus observaciones. A veces su marido agregaba algunas líneas para dar más energía y alcance al ataque. Tenía además el arte de las reticencias y de las entrelíneas intencionadas que había adquirido en la práctica sutil de los ecos, y cuando un hecho que Magdalena daba por cierto le parecía dudoso o comprometedor, se ingeniaba para hacerlo adivinar e imponerlo a los lectores con más fuerza que si lo hubiera afirmado. Cuando terminaron el artículo, Durral lo leyó en voz alta, declamándolo. Ambos estuvieron de acuerdo en considerarlo admirable y se sonrieron mutuamente, encantados y sorprendidos, como si acabasen de descubrirse el uno al otro. Con emocionada admiración y ternura se miraron al fondo de los ojos y se abrazaron con arrebato, con un ardor amoroso que del espíritu se les comunicaba a la carne. Durroa tomó nuevamente la lámpara y dijo: «Y ahora a la cama». «Tome usted la delantera, mi señor, ya que alumbra el camino», indicó ella, y lo siguió al dormitorio, haciéndole cosquillas en el cuello con la punta de los dedos para que avivara el paso, pues lo sabía muy sensible a esa caricia. El artículo, que apareció con la firma de Jorge Duroy de Cantel, tuvo enorme eco en el público y provocó gran revuelo en la Cámara. El viejo Walter felicitó al autor y le encomendó la redacción política de la Vie Française. Boursenard volvió a encargarse de los ecos. Comenzó entonces en el diario una violenta y hábil campaña contra el ministerio. El ataque, siempre diestro y basado en hechos concretos, ya irónico, ya serio, unas veces divertido, otros virulento, machacaba con una seguridad y una continuidad que asombraban a todo el mundo. Los otros periódicos citaban con frecuencia la Vie Française, transcribiendo pasajes enteros, y los hombres del gobierno trataron de indagar si con el cebo de una prefectura sería posible hacer silenciar a aquel desconocido y encarnizado enemigo. Duroy comenzó a cobrar celebridad en el mundillo político. La presión de los apretones de manos, cada día más efusivos, y la cordialidad con que se descubrían a su paso los sombreros eran para él mismo el mejor índice de su creciente influencia. Su mujer, por otra parte, no hacía sino sorprenderlo y admirarlo con su ingenio inagotable, su habilidad para obtener informaciones y lo numeroso de sus amistades. Casi invariablemente, al regresar a su casa, encontraba en el saloncito a algún senador o a algún diputado, cuando no a un magistrado o un general, que trataban a Magdalena familiarmente como una vieja y cordial amiga. ¿Dónde había conocido a toda esa gente? «¿Qué sé yo?», decía ella, encogiéndose de hombros. «Por ahí, en los salones, en la sociedad. Pero ¿cómo había conseguido ganar su confianza, su afecto? He ahí lo que él no comprendía. Sería una extraordinaria diplomática», pensaba. Con frecuencia Magdalena llegaba de la calle con retraso, casi a la hora de la comida. Aparecía sofocada, roja, temblorosa, y sin quitarse siquiera el velo, decía: «Te traigo novedades, un verdadero regalo. Imagínate que el ministro de Justicia acaba de nombrar 2 magistrados que han sido miembros de las comisiones mixtas. Le vamos a dar un vapuleo que hará época». Y se le daba un vapuleo al ministro y al otro día siguiente, y un tercero al subsiguiente. El diputado Laros Mathieu, que comía en casa de los Duroy todos los martes, siguiendo el turno del conde de Baudrec, que iniciaba la semana, estrechaba efusivamente las manos de la mujer y del marido, con grandes demostraciones de júbilo, y no cesaba de repetir: «Cristo, qué campaña, si no triunfamos después de esto». Esperaba en efecto echar abajo al ministro de Negocios Extranjeros, a cuya cartera aspiraba desde hacía mucho tiempo. Era uno de esos políticos acomodaticios, sin convicciones ni grandes aptitudes, carentes de audacia y de conocimientos serios, abogado de pueblo, diestro, equilibrista para mantenerse equidistante de todos los partidos extremos, una especie de jesuita republicano y de hongo liberal de naturaleza dudosa, de esos que brotan por centenares en el estercolero del sufragio universal. Su maquiavelismo de aldea lo hacía importante entre sus colegas, entre la multitud de fracasados y mediocres constituidos en representantes del pueblo. Era muy atento, muy correcto, muy campechano y amable, y eso le bastaba para triunfar. Y triunfaba, en efecto, en aquella turbia sociedad de advenedizo formada por los altos funcionarios del momento.
Laroche será ministro, decía todo el mundo, y nadie con más firmeza que él mismo pensaba que Laroche sería ministro. Era uno de los principales accionistas del diario del viejo Walter, su colega, y asociado en muchos negocios de bolsa. Duroy lo apoyaba decididamente, con vagas esperanzas para más tarde. No hacía con esto, por lo demás, sino continuar la obra comenzada por Forestier, a quien Laroche Mathieu había prometido la cruz de la Legión de Honor, para cuando llegara el día del triunfo. La condecoración luciría sobre el pecho del nuevo marido de Magdalena. He ahí todo. En definitiva, nada había cambiado. Tanto no había cambiado que los compañeros de Duroy aplicaban a éste una muletilla que empezaba a hacerle mortificante. Lo llamaba Forestier. Invariablemente, tan pronto como aparecía en la redacción, no faltaba alguien que, con un pretexto cualquiera, chistara «Oye, Forestier». Duroy simulaba no oír y buscaba en el casillero su correspondencia, y entonces la misma voz más fuerte insistía Forestier, a ti te hablo, y se oían risas, y si Duroy se dirigía al despacho del director, el que lo había llamado le salía al paso «Discúlpeme, compañero, ¿a quién quería hablar? Es a ti, pero es estúpido, te confundo siempre con el pobre Carlos. Como tus artículos se parecen tanto a los suyos, todo el mundo se equivoca». Duroy no respondía, pero tragaba bilis, y en su corazón iba naciendo una sorda cólera contra el muerto. El mismo Walter había dicho en cierta oportunidad en que alguien se mostraba sorprendido ante la evidente semejante de manera y estilo que se advertía entre las crónicas del nuevo redactor político y las de su antecesor. Sí, indudablemente hay mucho de Forestier, pero de un Forestier más recio, más nervioso, más viril. Otra vez, al abrir Duroy por azar el armario de los boliches, halló los de Forestier, con un crespón alrededor del mango, y el suyo, el que solía usar cuando se ejercitaba bajo la dirección de Saint-Potin, ornado con una cinta de color rosa. Todos estaban colocados en el mismo anaquel, por orden de tamaño, con un rótulo semejante a los que se ven en los museos que decía «Antigua colección Forestier y compañía, Forestier Duroy, sucesor, patente SGDG». Artículos de duración indefinida, utilizables en todas las circunstancias, incluso en viaje. Cerró el armario con calma y dijo con voz suficientemente alta para que todos lo oyeran: «En todas partes hay imbéciles y envidiosos, pero se sentía herido en su orgullo, en su vanidad, esa vanidad y ese orgullo recelosos del escritor que provocan una susceptibilidad nerviosa y siempre despierta, así se trate de un poeta genial como de un reportero». La palabra Forestier lo vería como un alfilerazo, temía oírla y esperándola se sentía enrojecer. Ese nombre era para él una burla mortificante, más que una burla, casi un insulto. Le gritaba: «Es tu mujer la que hace tu trabajo, como hacía el del otro, no serás nada sin ella». Admitía que Forestier no hubiera sido nada sin Magdalena, pero en cuanto a él, vamos. Ya en su casa la obsesión continuaba. Todo le recordaba allí al muerto: los muebles, los bibelots, las cosas que tocaba, la casa entera. En los primeros tiempos no pensaba casi en eso, pero la muletilla de sus compañeros había formado en su espíritu una especie de llaga, y una multitud de pequeñeces inadvertidas hasta entonces lo envenenaban ahora. No podía tomar un objeto cualquiera sin tener la impresión de ver posada sobre éste la mano de su primitivo dueño. No veía ni tocaba cosa alguna que no hubiera sido comprada, amada y poseída por él, y hasta comenzaba a irritarse al pensar en las intimidades de su amigo y su mujer. Sorprendíase él mismo a veces de este estado de ánimo y se preguntaba: «¿Cómo diablos puede ser esto? Yo no tengo celos de los amigos de Magdalena, no me inquieta jamás lo que ella hace, entra y sale su antojo, y he aquí que el recuerdo de ese cretino de Carlos me enfurece». Y llegó a una conclusión: ¿acaso sea eso precisamente lo que me mortifica, que haya sido un perfecto cretino? No consigo que una mujer como Magdalena haya podido casarse con semejante bestia. Me parece imposible que haya podido tolerarlo un solo instante. Su inquina contra el muerto no hacía sino aumentar día a día, exacerbada por una simple palabra de Magdalena o de los criados, por una circunstancia cualquiera, por 1000 detalles que le pinchaban como alfilerazos. Amante de la buena mesa, le gustaba preferentemente los entremeses y bocadillos. Como con frecuencia no los servían cierta noche, protestó: «La comida me parece incompleta si no hay entremeses. No veo por qué me han de privar de ellos». «Tienes razón, siempre me olvido», se excusó Magdalena. Como Carlos le tenía horror. Duroy le interrumpió con un movimiento de impaciencia que no pudo contener: «Basta de Carlos, por favor. Me revienta oír que le gustaba esto o no le gustaba aquello. Puesto que Carlos ha muerto, déjalo de una vez tranquilo».